Gloria a Dios por todas las bendiciones que Él siempre nos da. Gracias al Señor porque su gracia, su misericordia nos ha alcanzado y porque en un día como este nosotros podemos declarar que las victorias de nuestro Dios nos han llevado a nosotros de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Así es que, hermanos, quiero darte la bienvenida en este día a mi programa. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Estamos ubicados allí en la 12656 de la Gold Road, entre Memorial y Briar Forest. Quiero invitarte a que vengas. Estamos teniendo tiempos preciosísimos como iglesia. Y ya, me gusta decir esto, pues no es por, ¿verdad?, por ufanarme, pero como congregación tenemos unos tiempos de adoración y alabanza muy hermosos. Y la palabra que podemos compartir, sabemos que es una palabra que viene de Dios. Así es que si tú eres alguien que tiene hambre y sed de Dios, que tiene necesidad de ser ministrado por el Espíritu Santo, nosotros somos el lugar para que nos visites. Así que nuevamente 12656 de la Gold Road y estamos allí entre Memorial y Briar Forest. Al mismo tiempo, si estás interesado en conocer de nosotros, nuestra visión, nuestra misión, somos una congregación, un ministerio que Dios ha sembrado en esta ciudad para equipar al cuerpo de Cristo, para traer esa revelación que pueda producir en el cuerpo de Cristo la capacidad para caminar en la obra del ministerio. Así es que si quieres saber de nosotros, entra a nuestra página en internet al www.globaladvancedchurch.org. También puedes seguirme por mi página en Facebook, www.facebook.com/Corey Gómez. Va a ser para mí de muchísima bendición poder compartir contigo, que puedas leer los artículos y que me dejes tus impresiones. Siempre para mí es muy importante esto. Así es que quiero bendecirte de una manera muy especial cada día, no solamente a través de la televisión, pero también a través de estos medios de comunicación. Y bueno, a lo largo de nuestro programa también tenemos una línea de oración abierta, es el 713-408-3068. Llámanos, porque yo sé que estás allí con necesidades, necesitas entrar con alguien en acuerdo por tus peticiones. Puedes llamarnos con muchísimo gusto, 713-408-3068. Va a haber alguien que va a contestar tu llamada, que te va a dar una palabra, que te va a edificar, que te va a bendecir. Así es que nuevamente 713-408-3068. Y bien, hemos estado trabajando una serie muy interesante en estos últimos días. Hemos estado hablando acerca del reino traspasado. Hemos estudiado al rey Saúl, hemos visto cómo Dios levanta a Saúl, cómo Dios lo escoge, cómo cambia su prioridad, cómo Dios transforma el corazón de este hombre, le entrega una encomienda y este hombre empezó a caminar de manera impresionante en lo que Dios estaba demandando de él. Pero encontramos en los últimos 3 programas, con este de hoy estábamos viendo la caída o la decadencia del rey Saúl. Y déjame decirte algo, hermanos, porque yo misma he tenido que reflexionar muchísimo al respecto. Todos nosotros que amamos al Señor, que hemos sido escogidos por Dios, que hemos sido equipados, creo que estudiar este personaje debe ser para nosotros un desafío y debe ser para nosotros como un, tú sabes, esas lucecitas amarillas que están allí, cuidado, cuidado, cuidado. Porque el pecado, así como se lo dijo el Señor a Caín, le dijo, mira, el pecado está a la puerta. Todos nosotros en algún momento podemos caer, pero ojalá que nosotros podamos aprender de este personaje y entendamos que es cuando nuestro corazón se humilla, cuando nuestro corazón se viene delante del Señor, como dice la palabra, contrito. Ese es un corazón que Dios no desprecia. Y aunque, como dice Isaías, aunque nuestros pecados sean rojos como la grana, van a ser emblanquecidos como blanca lana. Cuando el Señor viene a nuestra vida como con jabón de lavadores, según Malaquías, y se sienta para afinar al liderazgo, para traer a nuestra vida santidad y nosotros decidimos no voy a correr del proceso aunque sea doloroso. Quiero decirte, el año 2011 se ha convertido en un tiempo difícil, en un tiempo realmente difícil porque es un año donde Dios está quitando el oprobio de su pueblo. Y oprobio, estudiábamos hace algunos pasajes, es el Gilgal, y Gilgal tiene que ver con circuncisión, es decir, Dios quita el oprobio de nuestras vidas cuando nosotros entonces permitimos que Él circuncide nuestro corazón y nuestra mente. En el programa pasado estábamos viendo un principio que creo que es sumamente importante y que me gustaría retomar.
porque estábamos mirando acerca de cómo cuando nosotros estamos bajo un liderazgo que ha desobedecido al Señor y no se ha arrepentido, cómo nuestras vidas son afectadas. Estamos viendo en 1 Samuel, estamos estudiando 1 Samuel 13 y nos quedamos en el verso 19 de manera particular. Y yo quiero llamar la atención en este verso en particular, hermano. Quiero que entiendas algo. Yo no tengo un ministerio de condenación, pero sí un ministerio de denuncia, que es algo completamente diferente. Tristemente, la Iglesia de Jesucristo ignora, vamos a decir, la naturaleza de muchos ministerios y está llamando malo a lo que es bueno y bueno a lo que es malo. Pero déjame decirte algo. Cuando Dios levantó en la antigüedad y sigue levantando en este tiempo a profetas, verdaderos profetas de Dios con el corazón de Él, siempre fue para traer una palabra que confrontara al pueblo y le hiciera cambiar de forma de vivir. Estamos viviendo un momento donde tenemos tristemente, y lo voy a decir, lo digo con tristeza, que hay un liderazgo bastante corrompido en general. Tenemos, así como tenemos hombres y mujeres de Dios, porque la verdadera iglesia de Cristo, pues es el remanente de Dios que permanece fiel. Sin embargo, en la iglesia institucional de lo visible tenemos una depravación de lo que es el ministerio y encontramos por eso enseñanzas tan burdas sobre lo que es la prosperidad, enseñanzas que rayan hasta en lo grosero de lo que es la bendición de Dios. Encontramos tanta ignorancia de lo que son los principios de Dios y el corazón de Dios, que es algo, Dios mío, con razón el Señor decía en una oportunidad que iba a vomitar de su boca esa condición de tibio, donde no se es ni frío ni caliente, donde no se está abiertamente en el mundo haciendo las cosas del mundo, pero tampoco estamos buscando a Dios con pasión. Y dice que en esa condición el Señor nos vomita de su boca. O sea, razón tiene de decirlo. En uno de los pasajes en el Antiguo Testamento, a través de uno de sus profetas, Él dice: hastiado estoy de sus celebraciones, hastiado estoy de las lunas nuevas, hastiado estoy de lo que ustedes vienen y hacen, porque simplemente ustedes en realidad con su corazón me adoran, con sus labios me adoran, pero sus corazones están lejos de mí. Este es un tiempo donde Dios, a través de la palabra profética, está urgiéndonos a que busquemos su presencia, pero con un corazón sincero. Que entremos a su presencia con un corazón contrito y humillado. Y quiera el Señor, y es mi oración, hermano, que la palabra que yo pueda compartir contigo cada día produzca en tu corazón dolor de ver tu condición, pero que te pueda traer a las rodillas y que tú puedas arrepentirte y tú puedas decir: Señor, ciertamente me he apartado de ti, pero tú eres Dios bueno y tú puedes levantarme y tú puedes restaurarme y tú puedes levantar a mi simiente. Esa es mi oración. Te decía en el programa pasado, ahí quedé y te decía anteriormente que quiero retomarlo, que cuando el pueblo está bajo un liderazgo que ha pecado, la consecuencia es que tenemos un pueblo que no está equipado para pelear la guerra espiritual. En el verso 19 de 1 Samuel 13 dice: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada ni lanza. Verso 22, así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en la mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Es triste cuando a causa de nuestro pecado como líderes, cuando a causa de nuestro pecado como gente que Dios ha puesto, a quienes le ha confiado a su iglesia, nosotros preferimos llenarnos nuestros ojos, como decía en el programa pasado, la lujuria y la vanidad de la vida, y no equipamos al pueblo. Y como dice el apóstol, cuando en Efesios 6 dice: si tú no usas el armamento, tú no vas a poder resistir en el día malo. Él dice: habiendo acabado todo, tú puedas estar firme. ¿Por qué? Porque usaste la armadura espiritual. Tú pudiste usar cada parte del armamento que el Señor ha diseñado por su espíritu. Pero cuando la enseñanza que nosotros tenemos, cuando la enseñanza que sale de los púlpitos, cuando la enseñanza que sale por televisión, cuando la enseñanza que sale por la radio, es una enseñanza que simplemente está dirigida para mantener a la gente contenta. Porque si estás contento, entonces mandas más diezmos y ofrendas.
entonces esa enseñanza simplemente está robando al pueblo de Dios de un armamento. Te mostraba que en Lucas 18:1 el Señor le dice, Jesús le refirió una parábola donde decía, orar siempre y no desmayar. Y te enseñaba en el programa de ayer que desmayar es la palabra encaqueo, que significa debilitar o descorazonarse, pero está formada por dos palabras, ex, que habla de adentro y de manera abundante, es decir, que lo que está siendo colocado está colocado adentro en el corazón. El Señor dijo que del corazón manan los pensamientos, y ese ex está adentro, pero también de manera abundante. Y luego kakos, que tiene que ver con los valores siendo pervertidos, con la enseñanza, pero que está inutilizada o que no capacita. Es una palabra que no está cumpliendo el propósito, pues, para lo cual fue enviado. Esa misma palabra, kakos, es la que se utiliza en Filipenses 3:2, cuando el apóstol dice, cuídense de los perros, de los malos obreros, ahí en kakos, y de los mutiladores del cuerpo. ¿Cuál es el problema? Cuando la palabra de Dios, que es pervertida, simplemente viene el día malo, no podemos sustentarnos. Fíjate cómo dice en el verso 24 del capítulo 14 de Primera de Samuel. Los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día. ¿Cuándo? Cuando estaban en la batalla. ¿Por qué? Porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, y que yo haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. El problema es que los líderes que no tienen visión de Dios, líderes que no tienen el corazón de Dios, líderes que tienen pecado consentido, es decir, que porque te decía anteriormente, todos nosotros pecamos, todos nosotros caemos, todos nosotros nos apartamos impíamente del Señor. La diferencia la hace cuando nosotros podemos reconocer nuestro pecado, y entonces venimos delante del Señor reconociendo nuestra condición pecaminosa, y el Señor por su Espíritu Santo viene y nos transforma. Pero aquí encontramos un líder que no solamente pecó, sino que recibiendo la palabra de parte del Señor directamente a través del profeta, no fue capaz de decir, yo me arrepiento de lo que acabo de hacer, yo me arrepiento de haber actuado locamente, yo me arrepiento de haber caminado en mi propia prudencia. No dice la palabra en ningún momento que Saúl se arrepintió, sino que él siguió adelante con sus proyectos, él siguió adelante con sus planes. Y tenemos púlpitos llenos de líderes que han caído, que han pecado, y que el problema más serio no es que hayan pecado una vez ni que hayan caído, sino que siguen caminando en esa condición pecaminosa porque no quieren arrepentirse, y cada día más encuentran una excusa nueva para su pecado. Y dice aquí que Saúl no solamente tenía un pueblo que no estaba equipado para la batalla, que no tenía lanza y que no tenía espada, que está hablando de la palabra de Dios, sino que además de eso les había prohibido que comieran hasta que él tomara venganza de sus enemigos. Y esto me suena mucho a muchísimos malos obreros que tenemos en la ciudad, que le prohíben a sus miembros ir a escuchar palabra de tal persona o tal persona, porque lo que en realidad tienen es miedo que se les vayan de las iglesias. Ahora, tú no tendrías miedo de que se te vayan de la congregación si tú estás dando un buen pan, ni tendrías temor si tú realmente estás funcionando y operando en el llamado que Dios te ha entregado. Y si te parece ofensivo, pues amén, qué bueno, quiere decir que la palabra está cumpliendo el propósito para la cual está saliendo. Cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes de que yo haya tomado venganza de mis enemigos, fíjate lo que dijo, sea maldito. Y eso se me parece mucho, te vuelvo a decir, a líderes en esta ciudad, que le dicen a su gente, eres maldito si tal cosa, por todo. Y tienen a la gente bajo temor, por todos son malditos. Verso 25, y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró el pueblo al bosque, he aquí que la miel corría, pero no hubo quien se atreviera a llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento de Saúl. Cuando en Filipenses 3:2 te vuelvo a decir, el apóstol dice, guárdate de los perros, guárdate de los malos obreros, de aquellos que no solamente no te equipan, sino que también te cierran la puerta para que no entres al reino. Eso fue lo que el Señor le dijo a los fariseos, le dijo, fariseos hipócritas, no solamente no entran ustedes al reino, sino que le cierran la puerta a los demás para que no entren. Y sí tenemos un montón de liderazgo que es fariseico,
Porque no solamente no entran en el propósito de Dios, no caminan en la revelación, no caminan en el llamado, sino que impiden que el pueblo entre, porque ese pueblo representa para ustedes diezmos y ofrendas que les hacen vivir como están viviendo. Malos obreros, mutiladores del cuerpo. Hace un tiempo, uno de los problemas serios que se vivió a nivel internacional era lo que se conoció como el tráfico de órganos. Y todavía hay un problema de tráfico de órganos a nivel natural. Gente que mata, gente que impunemente le saca a los demás sus órganos para venderlos por miles y miles de dólares. Y me pregunto yo, porque la Biblia dice primero lo natural y después lo espiritual. ¿Cuánta gente, mutilador del cuerpo? Porque si Pablo lo dice que estaba ocurriendo en ese momento, también está ocurriendo hoy. Están traficando con los órganos vitales de muchos miembros del cuerpo de Cristo. Guárdate, significa discierne de manera muy particular con quién es el líder que tienes encima. En esta ciudad se han traído líderes a conferencias multitudinarias. El año pasado se trajo aquí a un predicador súper famoso. Miles de personas corrieron. No habían pasado 2 meses cuando se descubre que el hombre estaba viviendo con la secretaria hacía como 3 años. Y yo me preguntaba y decía, ¿qué pasó con toda esa gente a quien este hombre, y lo digo el nombre, Tommy Moya, le puso la mano y lo que hizo fue que le transmitió su espíritu de lujuria y de lascivia? Pero como no hay nadie que se pare y diga cómo es posible que los líderes que trajeron a este hombre sin discernimiento hicieron esta maldad sobre el pueblo, ni siquiera salen a pedir disculpas. Pero déjenme decirles, hombres, gente que está en el liderazgo puesto, hay una generación que se está levantando en este tiempo que no estamos dispuestos a quedarnos callados ante su sinvergüenzura. No estamos dispuestos. Una generación que no está dispuesta a callarse un día más. Somos una generación con la pasión de Jehú. Somos una generación con la pasión para derribar los principados y potestades y establecer el reino de los cielos. Y estamos dispuestos a llamar a lo que es malo, malo. Y a lo que es bueno, bueno. Que no vivimos de las palabras bonitas que los demás dicen. Estamos cansados de tener un liderazgo que viene y camina un tiempo con hombres, con sus mujeres, y cuando a la mujer entonces se les curra los senos, entonces vienen y se pegan con la secretaria porque esa sí está buena. Estamos cansados de ese liderazgo. Estamos cansados de un liderazgo adúltero. Estamos cansados de un liderazgo que para vivir bien le miente al pueblo y le dice haz pacto cuando tú mismo no puedes hacer pacto con tu Dios. Estamos cansados de eso. Y si tú que me estás escuchando, te parece que me estoy pasando, ven y cállame. Ven y párate y dime por qué no tengo razón. Párate y dime bíblicamente si es verdad o no es verdad. Cuando Juan se paró en la plaza y le dijo a Herodes, no te es lícito vivir en adulterio con la mujer de tu hermano. Pero hoy nosotros preferimos callarnos porque no toques al ungido de Jehová. Sin vergüenza que ungido de Jehová nada. Cuando no nos arrepentimos de nuestro pecado, el espíritu de estupor, como lo traduce una de las traducciones en inglés, la Biblia estándar, en la traducción en inglés, dice cuando el espíritu de estupidez viene, hace que sigamos tomando malas decisiones. Hay madres y padres que me están escuchando. Usted está sentado en lugares que usted sabe que no debería estar allí, pero estás allí porque no quieres que te confronten con tu problema. Y te estás olvidando que tienes una generación, te estás olvidando que tienes hijos por quienes le vas a dar cuenta al Señor. Y no quisiera saber cómo te vas a presentar cuando el Señor te pida cuenta. Y tú digas, no, es que yo me quedé aquí porque es que aquí me trataban bien. Aquí me pasaban una pluma para que me durmiera. Mira Samuel 14:3. Mira cómo hacemos. Tomamos malas decisiones. Estupor viene y nos toma. Mira lo que hizo Saúl.
fue cayendo, cayendo, cayendo. Dice, Ahías, hijo de Ahitop, hermano de Icabod, hijo de Finés. ¿Te acuerdas de esa historia? Hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. Recuerda que Samuel se fue. ¿Y qué hace? En el capítulo anterior Samuel se va cuando le dice, tú actuaste locamente, hiciste lo que no debías hacer. Y dice que él se fue. De Gilgal se fue a otra ciudad, a Gabaá de Benjamín. Y mira lo que hace Saúl. Para cumplir un requisito religioso, para que el pueblo creyera, viene y toma a Ahías, que es el hijo de Ahitop, hermano de Icabod. Icabod, que es hijo de Finés, de los que mató el Señor, hijos de Elí. Icabod, la gloria de Jehová ha partido. Pero como hay que llenar un requisito, y así tenemos montones de congregaciones con Ahías llevando el efod. Pero no reciben nada, no hay gloria, no hay unción verdadera. Hay puro, ¿qué? Linaje, abolengo. Eran los hijos de Elí, el que había sido el sumo sacerdote. Y aunque Dios los había matado y aunque Dios le dijo, la gloria ha sido quitada. Pero Saúl necesitaba llenar el requisito. Te vuelvo a decir, cuando tú estás bajo un liderazgo que no solamente comete el pecado, sino que no se arrepiente, va de mal en peor. ¿Sabes lo que significa la palabra Ahías? Adorador. Ay Dios, aquí vamos a entrar a uno de los puntos que más problemas y más conflictos me origina a mí en esta ciudad. Ahitop significa hermano del bien. Es decir, en apariencia los tipos eran tremendos adoradores. Yo quiero saber qué es lo que está pasando con la música y que cristiana que se está produciendo, sobre todo en esta ciudad que es la meca de los cantantes cristianos. Porque el nombre de Jesús no se está mencionando por ninguna parte. Porque nosotros necesitamos ganar Grammys. Oye, pero qué sabroso, qué sinvergüenza. Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro en este momento que esa Babel se destruye. Yo declaro en este momento en el nombre de Jesús que la justicia de Dios viene y barre. Que el fuego de Dios consume y pone las cosas en orden. Tenemos a un Ahías llevando el efod, pero sin gloria y sin unción. ¿Se parece o no a lo que tenemos en este momento como gente que se llama adoradora y salmista? Pero sus canciones no mencionan a Cristo, sus canciones no mencionan a la cruz. Es un mover sin Cristo. Es una gloria que ha sido quitada. Cabot y quitada. Cabot, gloria. Pero la gloria que es Cabot es una gloria que habla de peso, de un esplendor y una majestad que produce peso. El problema es que estamos tan livianos en la enseñanza. Hemos diluido la palabra de Dios al punto que ni siquiera echándole azúcar la podemos tomar, de lo insípido que está. Tenemos rituales sin presencia. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y aquel velo es rasgado, quedó un lugar santísimo que no tenía arca. Hacía muchísimos años que el arca se había perdido. Pero cada año entraba el sacerdote a ofrecer sacrificios. ¿A quién si no había presencia? Y la pregunta es, ¿a quién estás ofreciéndole tu sacrificio en este momento? ¿Estás verdaderamente entrando en la presencia? ¿O estás en un mover donde la gloria de Dios partió hace tantos años? Simplemente porque hay un abolengo o simplemente porque hay un linaje. Mis malas decisiones, las malas decisiones del liderazgo hace que el pueblo que está con nosotros se muera. Te lo puedo mostrar, estoy cerca de terminar, pero voy a retomar aquí. Las malas decisiones que nosotros tomamos, que cometemos, hace que el pueblo que está con nosotros se muera. Te leí anteriormente, dice que Saúl impidió que el pueblo
tomara de aquella miel. ¿Qué pasó antes? Porque la Biblia está hecho el pasaje que pareciera que una cosa pasó después que otra. En el verso 6 del capítulo 14 de 1 de Samuel, dice que Jonatán se había ido con su paje de armas para ver qué pasaba. Estando allí, él hace esta declaración en el verso 6, dice, no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. ¿Por qué Jonatán podía hacer esa declaración? En el verso 11 de ese mismo capítulo, ellos se muestran a los filisteos. Y Jonatán le dice a su paje de armas, verso 14, ven porque el Señor nos ha entregado a esta gente. Y dice que Jonatán subió trepando con sus manos y sus pies. Y su paje de armas tras de él caían delante de Jonatán y el paje de armas los mataba. Y dice verso 15 que hubo pánico en el campamento, en toda la gente de la guarnición, y la tierra tembló y hubo gran consternación. Cuando la confianza que tenemos radica no en mi fuerza, no en mi espada, no en el mucho ejército, cuando radica en la palabra que Dios me ha dado, ¿pero dónde? Jonatán dijo, no es difícil para Dios salvarnos. Dios puede salvar con muchos o con pocos porque la victoria le pertenece al Señor. La batalla es de nuestro Señor. Te dije que ya el programa está por terminar y yo voy a retomar este punto porque es muy importante. Estamos en un momento en el año 2011 donde las victorias que el Señor nos está entregando no dependen del mucho dinero que tenemos en el banco, no dependen del montón de gente que tenemos, no dependen del montón de personas que conocemos y las excelentes relaciones que tenemos en la ciudad. Estamos en un tiempo donde las victorias que Dios está trayendo, las está trayendo a una generación, primero apasionada, segundo radical, tercero que ha aprendido y que está aprendiendo a caminar en santidad y separado para Dios porque así ha decidido hacer voto nazareo, es decir, estamos apartados para Dios para un propósito especial. Una generación que hemos entendido que nada de lo que tenemos, nada de nuestros logros pasados nos ha posicionado donde estamos, sino que somos lo que somos por la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que se ha soltado desde el cielo y me ha capacitado para ser lo que soy, para decir lo que puedo, lo que digo. Cuando la gracia de Dios impacta mi vida, me transforma a la imagen de Él. Te vuelvo a decir que quiero invitarte a mi programa y quiero que llames por teléfono 713-408-3068. Esta es una palabra que tú necesitas oír. Esta es una palabra que tus hijos necesitan oír. Esto es una palabra que tu cónyuge necesita oír. Y también esto es una palabra que tus líderes necesitan oír. En el nombre de Jesús, que la palabra de Dios sea viva y eficaz y produzca el carácter y la mente de Cristo. Lo declaro en el nombre de Jesús y te espero en mi próximo programa.